Bueno, la gracia de Dios y la salvación del hombre. Gloria al Señor. Entonces, el texto que tenemos aquí es Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Leemos estos dos versículos a una sola voz, como dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No se gloríe, sino gloríe. Amén. Entonces, está diciendo la Biblia que la salvación del hombre es ¿por qué? Por gracia. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Hay quienes creen que la fe salva, pero la fe no salva. La fe conduce al hombre hacia la salvación, ¿cierto? Porque yo puedo tener fe. Yo puedo decir, yo tengo fe que voy a salvarme, pero puedo vivir de cualquier manera. ¿Sí? La fe es el vehículo que conduce al hombre a encontrarse con la salvación y con todas las promesas que Dios tiene para la humanidad. Entonces la fe sola no salva, ¿sí? Igual, bueno, no estamos hablando de la fe, pero por eso también Santiago habla de las obras de la fe. Es decir, que el que dice tener fe debe demostrarlo. Debe demostrarlo por su conducta, por sus hechos, por su confianza en Dios, ¿sí? Entonces aquí, porque es que la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando la persona comienza a oír la palabra de Dios, esa palabra comienza a causar fe, comienza a suscitar fe en la persona, a crear fe en la persona. Y cuando la persona cree, entonces va a encontrarse con el Salvador o a buscar esa salvación. Porque también es lo que dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 16, versículo 15 y 16. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ahora dice, el que creyere, es decir, el que tenga fe. Pero no solamente el versículo queda ahí en la fe. Entonces hay otro paso. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces ahí cuando el hombre cree, entonces se encuentra con la gracia. Se encuentra con la misericordia, con el perdón. Por eso dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Entonces por eso el texto está diciendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Qué es lo que no es de nosotros? ¿La gracia o la salvación o la fe? No, o sea, no quiere decir, lo que quiere decir es que no la podemos conseguir por nuestros propios medios. ¿Sí? Entonces, pero dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? La gracia, la salvación, ¿sí? Porque la gracia, ahorita vamos a definir qué es gracia. Y entonces, cuando uno entiende el término de lo que es gracia, entonces uno se queda totalmente convencido que no hemos hecho méritos, que nuestras obras no alcanzarían para pagar o recompensar esto de la salvación. Por eso también dice que no, la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, si la salvación fuera por obras,
quien pudiera hacer más se ganaría el premio, ganaría salvación, y aquel que no puede dar, aquel que no puede regalar, aquel que no puede dar una moneda en un semáforo, en fin, entonces se quedaría sin salvación. Porque infortunadamente eso fue lo que nos enseñaron en la religión tradicional. Porque la religión cambió el concepto, el significado de salvación por gracia y lo trasladó a las obras, a las llamadas indulgencias, ¿sí? A los ritos, a algunos sacrificios. Entonces, por eso la gente, o hay gente que cree que si se muere y no alcanzó a llegar al cielo porque hizo algunas cosas malucas, entonces los responsos, los rezos, las benditas almas lo van a ayudar, ¿sí? Eso no es así, ¿sí? La salvación no es por obras. Yo no doy una ofrenda para ser salvo. Infortunadamente hay credos o denominaciones religiosas donde le dicen a la persona que entre más alta sea la ofrenda, que así mismo va a recibir el favor de Dios, ¿sí? Entonces el que ofrende poquito no recibe nada, ¿sí? Pero tampoco es así. Por eso la Biblia está diciendo aquí que no es por obras, para que nadie se vanagloríe, para que nadie decir, sí, bueno, yo ya hice, yo ya di mucho, yo compré, yo pagué tantas cosas, misas, responsos, rezos, entonces ya listo, ya soy sobrado, ¿sí? Pero no es así. ¿Listo? Entonces el versículo creo que es bien claro cuando nos dice que por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. Porque el hombre quedó bajo condenación. No olvidemos ese punto de vista. Quedó como en una cárcel, en una jaula, el hombre encerrado por causa del pecado. Y entonces aquel que está privado de la libertad necesita a alguien que lo libere, ¿cierto? Que lo saque de esa situación. Gloria al Señor. Cuando yo iba a las cárceles a predicar, algo que aprendí de la gente allí es que el PPL espera libertad, así le digan hoy, usted está condenado a 60 años, él espera libertad. O sea, él no se mete en la cabeza 60 años. Él espera libertad. Todos los días él tiene la fe y escucha que allá puerta y así, y todo el lenguaje de la cárcel, y él cree que vienen ese día a traerle su boleta de libertad. Entonces, ¿por qué? Porque la condena, el encierro, la falta de libertad es un vacío grande en la vida del ser humano. Y máxime esta de la salvación, de la muerte espiritual, del vacío hacia donde el hombre bajó o cayó por causa del pecado. Entonces vamos aquí a definir un poquito la palabra gracia. La palabra gracia viene del griego caris, o de ahí se desprende también la palabra carisma o charisma. Algunos la pronuncian de esa manera. ¿Y qué significa gracia? Significa benevolencia. Amén. Benevolencia es como consideración hacia algo, hacia alguien. Dádiva, la palabra dádiva significa don o regalo también, por eso está ahí la palabra regalo. La palabra mérito también se relaciona con la gracia, y la palabra merced. Merced es un término también que se utiliza para sentir compasión por alguien.
para sentir dolor por alguna persona y entonces mostrarse a favor de aquel que sufre, ¿sí? ¿Cuál es la actitud suya cuando usted va por la calle y ve que alguien se cae? ¿Sí? De alguna manera ayudarlo, auxiliarlo, ¿no? Eso es gracia, ¿sí? Es sentir esa benevolencia, es decir, mostrarme generoso y querer de alguna manera ayudar al otro. La palabra gracia aparece unas 164 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, hablar de gracia es hablar de misericordia. Hablar de gracia también es hablar de amor. Hablar de gracia es hablar también de pasar por alto el agravio, la ofensa, el pecado. ¿Sí? Entonces, esta es una palabra demasiado amplia. Por eso la Biblia aquí la usa para decir que por gracia es que nosotros somos salvos, por pura benevolencia. Es decir, que la salvación para nosotros representa un regalo que no merecíamos, una dádiva que no éramos dignos de ella, ¿sí? Entonces ese es el significado de gracia. Por aquí se acuña un poco más el significado, la definición de esta palabra. Entonces se dice que la gracia se puede definir como el favor inmerecido de Dios o de parte de Dios hacia el pecador. Favor inmerecido. Es decir, el hombre pecador no merecía el favor que Dios le hizo. ¿Cuál fue el favor que Dios le hizo? Venir a salvarlo, ¿sí? Venir a buscarlo. Porque el Hijo del Hombre, ¿a qué vino? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Es la respuesta que el Señor le da a unos que están murmurando de Jesús porque había entrado a la casa de Zaqueo el publicano. Están murmurando o les parece algo raro que Zaqueo esté devolviendo lo que se ha robado, que Zaqueo esté generando un cambio. Y recuerden que el Señor le dice a la gente que está ahí: hoy ha venido la salvación a esta casa, ¿sí? Porque él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué fue lo que se perdió? El hombre, desde el Edén, muerto en delitos y en pecados. Pero dice la Biblia que Él nos dio vida. Y ahí ese capítulo 2 de Efesios comienza también hablando de eso. Porque por gracia sois salvos, ¿sí? Entonces, esto es importante que nosotros entendamos este tema de la gracia y de la salvación. Porque cuando el cristiano no comprende por qué Dios lo trajo, a qué Dios lo trajo a la iglesia, fácilmente se va del camino del Señor, fácilmente se aparta, fácilmente cambia a Dios por cualquier cosa. Pero cuando entendemos que es un regalo, que la salvación es un regalo, y que ese regalo no lo merecíamos, ¿cierto? No lo merecíamos. Cuando uno cumple años le dan un regalo, ¿cierto? Y uno dice, bueno, me lo merezco porque cumplí años. Puede uno pensar de esa manera. Pero nadie está obligado a darle a otro un regalo, ¿cierto? Un regalo se da de pura gracia.
¿sí? Una dádiva, un sentir, ¿sí? Un sentir. Como una demostración de afecto hacia la persona, ¿cierto? Una demostración de cariño, de amor hacia esa persona a quien yo le ofrezco un obsequio, un regalo. Entonces, de esa manera miremos a Dios, ofreciéndonos, regalándonos salvación, aunque no la merecíamos, ¿cierto? Porque dice la Biblia, he aquí Dios hizo al hombre recto, pero él se perdió. Buscó sus perversiones, buscó la forma de torcerse, de irse del camino del Señor. Entonces el hombre quedó condenado, el hombre le hizo caso a la voz de Satanás. Entonces ya Dios hubiera podido decir, no, ya, yo lo tenía bien. Yo lo tenía bien ubicado y con buenas cosas, con prerrogativas, con cosas importantes, pero listo, ya perdió. Porque a veces nosotros sí pensamos así, ¿cierto? No, yo le regalé, yo le di, yo lo llevé, yo lo dejé, lo puse en mi casa que viviera, yo le regalé dinero, yo le di, pero él no agradeció eso y al contrario se portó mal. Chao. Sí, suerte. Sí, le doy la patadita de la buena suerte. Sí, y lo he hecho, ¿cierto? Y ya, y de verdad que uno se siente como cierta cosa cuando uno trata de ayudar a alguien y se porta mal, ¿cierto? Uno sí trata de sentir como una rasquiñita por ahí, ¿sí? Pero ¿qué tal si Dios también hubiera sentido esa rasquiñita contra la humanidad? Entonces no nos hubiera salvado, ¿sí? A Jesús no lo sostuvo el terror, el miedo de la espada romana, del imperio. Al Señor Jesús no lo sostuvieron unos clavos que lo atornillaron a un madero. Lo que lo sostuvo a él fue el amor, la misericordia y la bondad por la humanidad. Recuerden que él dijo, si mi reino fuera de aquí, si esto fuera algo terrenal, si yo viniera a defender una causa terrenal, o mi reino fuera de aquí, ya pediría legiones de ángeles y acabarían con todos mis enemigos. Pero el reino que el Señor estaba procurando y estableciendo es un reino espiritual en la vida nuestra, que tiene que ver con la salvación. Por eso, cuando él declinó en la cruz, él expresó una palabra muy importante, muy clave, y dijo, consumado es. Es decir, está hecho el plan, está terminado el propósito, ¿cierto? Está terminado el propósito. Entonces, el propósito que él traía era salvarnos, ¿cierto? Demostrarnos su gracia, demostrarnos su amor. Y hermanos, esto lo debemos valorar nosotros. Esto no es un cuento, no es un cuento de hadas, esto no es una historieta, esto no es una simple religiosidad a la cual usted cree que hemos sido llamados. Es pura misericordia, es por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, hace un momento recordábamos la condición en que quedó el hombre después que pecó, ¿cierto? Que dijimos que ¿qué es lo que dice la Biblia? Quedó el hombre condenado, expulsado, perdido, bajo condenación, destituido de la gloria, destituido de la gloria de Dios, esclavo del pecado, muerto en delitos y pecados. Y a esto pudiéramos sumarle otras cosas más, que la Biblia habla de la condición del hombre. Entonces, el hombre quedó en una condición muy trágica. ¿Quién daría por el hombre algo? Nadie.
Nadie sería capaz de decir yo hago. Y eso es lo que presenta Romanos por ahí en el capítulo 5, el versículo 7, cuando dice la Biblia que con todo pudiera ser que alguien se atreviera a morir por el malo o por el bueno. Por el bueno, ¿cierto? Que alguien se atreviera, que alguien tomara la osadía de morir por un bueno, pudiera ser que en algún momento de la historia sucediera eso. Pero por el malo, ¿quién sería capaz de morir? Nadie. Por eso a la gente la linchan. ¿Sí ha visto cómo linchan a los delincuentes? Al ladrón, al que hace mal. Ojalá la gente se pudiera vengar de toda esa gente mala. Lo hacen. Cobrar justicia por su propia mano es lo que el hombre quisiera. ¿Sí? Por el malo. Cuando alguien comete un delito y cae a una cárcel, ¿cuál es la consigna que le dicen? Ojalá se pudra. ¿Cierto? Ojalá se pudra ya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre no tiene el mismo amor que Dios tiene para con la humanidad. ¿Sí? Nosotros somos dados a pagar mal por mal. Esa es la intención del hombre. Pero Dios no. Entonces mire la condición en que queda el hombre después de haber estado en un nivel muy alto donde Dios lo ha puesto o donde Dios lo había puesto. Pero mire cómo Dios comienza a planear cosas. Este versículo que está ahí en Génesis, el capítulo 3, el versículo 15, es un texto muy importante porque es el que quiera enseñar gracia de Dios, el que quiera hablar de salvación, el que quiera enseñar de redención, tiene que partir de aquí. Entonces, ¿en qué momento Dios habla esto? ¿En qué momento Dios expresa esto? En el momento en que el hombre está caído, ¿cierto? En el momento en que el hombre cae, en el momento en que el hombre fracasa, en el momento en que el hombre queda bajo la merced del pecado y del mismo diablo. Entonces, el Señor está hablando aquí con la serpiente, después de que se pronuncia también una maldición contra ella. Entonces dice el Señor, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está diciendo Dios a Satanás, ¿no? Entre ti y la mujer. Entre tu simiente y la simiente suya. Entonces aquí se habla de una simiente, como de una familia, de una descendencia. Esta te herirá en el calcañar, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí la Biblia? Que de la simiente de la mujer vendría alguien o tendría que levantarse alguien a herir a Satanás en la cabeza. ¿Sí? Y que a comparación de lo que le iría a acontecer a Satanás, entonces lo que hizo Satanás es una pequeña mordedura cuando alguien le muerde en el calcañar. ¿Qué es el calcañar? Es el talón, lo que llamamos el talón, ¿no? Por aquí es la parte de atrás del pie. ¿Sí? Entonces aquí la Biblia comienza a profetizar y a prometer, ¿sí?, que de la simiente de la mujer, entonces vendría, diría yo, la destrucción, la victoria sobre Satanás. Por eso es que Jesucristo nació de una mujer. Por eso la Biblia habla que Jesús nacido de mujer. ¿Sí? La mujer
no es la que tiene el poder, porque de aquí también se pegó la religión católica para poner más grande a María que al mismo Dios, ¿no? Porque a María la llaman la madre de Dios, ¿sí? Pero no, la simiente de la mujer simplemente fue el recurso que Dios usó, el vaso que Dios escogió. Pero de esa simiente de la mujer, entonces nacería quien vendría a herir a Satanás en la cabeza. Para los que enseñan que el Hijo ya estaba ya en el cielo, ¿cierto? Que la religión trinitaria enseña que habla del Hijo eterno de Dios, ¿sí? Que con él fue el que Dios habló, hagamos al hombre y aquello. Bueno, eso tiene una explicación también. Pero si el Hijo hubiera existido desde la eternidad, entonces Dios no hubiera necesitado de poner en apuros a una mujer. Casi le hace perder el matrimonio a la china, ¿cierto? No, si el Hijo ya hubiera existido allá, pues lo manda derecho. Sí, vaya y salve a la gente y vuelva y aquí lo espero. ¿Sí? Pero no es así. Él debía hacerse hombre. ¿Sí? Él debía tomar forma humana. Y obviamente de la simiente de la mujer entonces vendría el Salvador. ¿Qué pasó con el versículo? Se fue. Y miren ese otro versículo. Ese otro versículo de Isaías que también es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Fíjense que el hombre está encadenado, el hombre quedó preso, esclavo, destituido de la gloria de Dios, bajo condenación. Pero Génesis 3:15 comienza a augurar redención, salvación, que de la simiente de la mujer se levantaría alguien que vendría a herir a Satanás en la cabeza. Y el versículo 24 y 25 de Isaías 49, la Biblia en el primer versículo aquí, en el versículo 24, formula una pregunta o dos preguntas. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Entonces, la palabra botín no es la bota del zapato. El botín era lo que alguien podía llevarse en una guerra. Iba un rey a pelear contra otro y si lo vencía se le robaba todo, se le llevaba todo. Oro, plata, ganado, lo que encontrara. A eso la Biblia le llama el botín. Y aquí cuando la Biblia habla del botín en este versículo, se está refiriendo a todo lo que Satanás le robó al hombre, o en otras palabras, lo que el hombre perdió cuando fue engañado por Satanás. Entonces le arrebata el botín. Recuerde que el hombre era señor, el hombre era administrador, el hombre era santo, el hombre era justo. El hombre tenía impresa unas características semejantes a las de Dios. ¿Sí? Pero ahora las perdió y entonces Satanás se quedó con eso, con ese botín. Y la otra pregunta es, ¿será rescatado el cautivo de un tirano? Aquí la palabra valiente y la palabra tirano se está refiriendo a Satanás. El cautivo es el hombre. El botín, lo que Satanás le quitó al hombre. Y el cautivo es el hombre, ¿cierto? Entonces, ahí están esas preguntas. A ver quién las puede responder, a ver quién puede darle solución a este problema. A este problema humanamente no había quien le diera solución, ¿cierto? La Biblia dice que ni la sangre de los machos cabríos, que ni
los novillos, los bueyes engordados. Tanta sangre, tantos sacrificios que se presentaron por causa del pecado del hombre, pero eso no solucionó. O sea que humanamente no había solución. El hombre estaba mal, como dicen en la inmunda, ¿sí? Condenado, saqueado, robado, como cuando se le meten a alguien a su casa y le roban todo, ¿cierto? Y queda la persona ahí con las manos vacías y cruzadas, ¿sí? Entonces aquí la Biblia está presentando al hombre en esa condición en el versículo 24. Pero el versículo 25 entonces arroja una luz de esperanza y de libertad, ¿cierto? Porque dice, pero así dice ¿quién? Jehová. ¿Y quién es Jehová? Jehová es Jesús, porque Jesús significa Jehová salva o Jehová es salvador. Amén. Pero así dice Jehová. Y mire otra vez la palabra. Otra vez Dios hablando con propiedad, como habla Dios, ¿cierto? Ciertamente, o esto será una verdad, que el cautivo será rescatado del valiente. Amén. El cautivo será rescatado del valiente. Y el botín, es decir, lo que el diablo le robó al hombre, se lo iban a arrebatar, se lo iban a quitar otra vez. Es decir, lo que el hombre perdió, se lo iban a devolver. Ciertamente, ¿cierto? Dice, y el botín será arrebatado al tirano y tu pleito. Aquí fíjese que ya aparece una cuestión judicial, ¿cierto? Aparece un pleito. Aparece como una demanda que el hombre tiene delante de Dios, una deuda. Porque cuando el hombre menospreció a Dios, quedó endeudado, quedó esclavo, vendido al pecado, con un problema, con un pleito difícil de resolver. Entonces, ¿qué dice el Señor? Y tu pleito yo lo defenderé. Entonces, ¿de qué forma se está colocando aquí el Señor? De defensor, de abogado. Por eso dice la Biblia, si hemos pecado, abogado tenemos. A Jesús el justo. Abogado tenemos. Entonces él aquí está presentándose como el abogado. Tu pleito yo lo defenderé. Pero también se presenta como ¿qué más? Como el Salvador. Yo salvaré a tus hijos. Entonces, ahí está la promesa. Ahí está la profecía. Y si quiere mirar un contexto, porque este versículo tiene varios contextos, por lo menos miremos uno que está en Hebreos, el capítulo 2. Ubique su Biblia ahí en Hebreos 2. Gloria al Señor. El versículo 14 y 15. Dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, él también participó de lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que él también se hizo hombre para destruir por medio de la muerte. ¿De cuál muerte? De su muerte, ¿cierto? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar o rescatar o redimir
a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud, a servidumbre, dice el texto. Entonces ahí está el cumplimiento, y otros versículos más del Nuevo Testamento nos enseñan que Jesucristo cumplió esto al pie de la letra. Por eso en Isaías dice: yo mismo iré y os salvaré. Mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Entonces Él está aquí prometiendo salvación, está aquí prometiendo libertad. Y eso no se quedó en el papel, eso no se quedó en la promesa, como muchos hombres prometen y no cumplen. Él lo cumplió. Entonces, por esa razón, podemos decir aquí que la gracia de Dios, o la gracia, es el beneficio que alguien puede recibir sin merecerlo. ¿Sí? Nosotros no lo merecíamos. Sin merecerlo y sin méritos para que lo pueda obtener. Es decir, que nadie puede hacer méritos, ni tenía méritos, ni ventajas, ni garantías para decir: yo sí me puedo salvar. Por derecho me puedo salvar. Nadie podía tener eso. Porque la gracia, porque la salvación es una concesión gratuita, es algo que se consigue gratuitamente, amén, por amor, por misericordia, por bondad de Dios. Si esto no es, por eso dice el texto, no es de nosotros. Esto no es de nosotros, es un don de Dios. Entonces, podemos ahondar un poquito más en este tema para aclararlo, y podemos decir que la gracia ofrece todo a cambio ¿de qué? De nada. Porque cuando el Señor está entregando su vida en una cruz, lo está haciendo por amor a un mundo pecador. ¿Cómo ha reaccionado el mundo? ¿Cuál ha sido la respuesta del hombre frente a esa misericordia? ¿Ha sido indiferente? Porque siempre se muestra la actitud del hombre. La actitud del hombre hacia la gracia es una actitud de indiferencia. La gracia de Dios siempre ha existido. Cuando Dios quiso exterminar el mundo a través del diluvio, ¿hubo gracia? Hubo gracia. Un arca de salvación, una embarcación, un predicador. Ahí está la gracia. Cuando el Señor fue a destruir a Sodoma y Gomorra, ¿hubo gracia? Sí, hubo gracia. Unos ángeles. Un propósito de Dios tratando de salvar a una familia que al fin y al cabo no aceptaron, se perdieron. No quisieron hacer las cosas como Dios. En esta época hay gracia, mucha. Estamos en una dispensación que se llama la dispensación de la gracia. En un paréntesis muy grande que Dios ha abierto, que lleva más de 2000 años. Cuando hablamos el año pasado, el año pasado estuvimos hablando de escatología, y hablábamos de las 70 semanas de Daniel. Entre la semana número 69 y la 70 es donde se abre el paréntesis, y es la gracia, es la misericordia de Dios. Entonces la gracia siempre ha existido. Y dice entonces, estamos diciendo aquí que la gracia ofrece todo a cambio de nada a los que merecen completamente lo contrario incluso. Es decir, nosotros no merecíamos esto.
Mas sin embargo, Dios se mostró un Dios de amor, de gracia y de bondad para con nosotros. ¿Sí? Entonces, esto no es don de Dios, don nuestro, sino es don de Dios, no de nosotros. Por eso dice la Biblia, sino es don de Dios. Entonces, mis hermanos, esto de la gracia hay que saberlo comprender, gloria al Señor, para que no lo echemos en saco roto como muchos han hecho, como mucha gente lo ha hecho. Seguimos. Entonces, estamos hablando aquí ahora que al tratarse del tema de la salvación, la gracia es ¿qué? Un regalo. ¿Qué más? Un don divino, amén, del cual nadie es merecedor. ¿Sí? Qué bonito, ¿no? La salvación, un regalo. Amén. La gracia, un regalo, un don, una misericordia que nadie la merecíamos. Porque dice la Biblia que por causa del pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Por causa del pecado estábamos condenados. Por causa del pecado habíamos perdido la imagen y la semejanza de Dios. Pero Él nos dio una vida nueva. Póngale cuidado a este pensamiento que está aquí. Si el hombre mereciera salvación, o sea, es decir, si el hombre la mereciera, no se la ganaría por el carisma, o por el regalo, o por un don, sino que el hombre, aquí aparece una palabra del griego que se pronuncia ophileimia, que significa salario o pago. ¿Qué quiere decir? Que el hombre debiera pagar por salvarse, porque ya Dios lo había colocado y lo había dotado de gracia. ¿Y qué pasó? La perdió. Ya no podría haber una segunda oportunidad. ¿Sí? La primera oportunidad entonces viene por regalo, por pura misericordia. ¿Sí? Pero ahora si el hombre quisiera salvarse, entonces tuviera que pagar un precio. Pero pregunto, ¿el hombre sí puede pagar el precio de la salvación? ¿Sería capaz el hombre de pagar por su salvación? No. No, nadie, ni el más rico de este mundo puede hacerlo. Porque no hay dinero que alcance para comprar salvación. Porque incluso la salvación ni se compra ni se vende. Y si no, ya estuviéramos nosotros llenos de plata. Vamos allí para el parque a vender salvación. ¿Sí? Pero no es así. Amén. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, qué importante es que tengamos esto. Entendamos esto. Si el hombre mereciera la salvación, esto no fuera por bondad, ni por regalo, ni por una pura gracia, porque ya el hombre la perdió. Tuviera que pagar un precio. Pero como el hombre no tiene con qué pagar el precio lo pagó el Señor. Miremos la Biblia rápidamente ahí en Romanos, el capítulo 3, versículo 21 en adelante. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición del hombre. Pero ¿qué dice el versículo 24? Siendo justificados
gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces el hombre está condenado, el hombre está vendido, el hombre no puede pagar nada a cambio de su salvación. Pero el Señor vino a salvarnos gratuitamente, ¿cierto? A través de su gracia, de su misericordia, nos salva gratuitamente porque Él paga el precio. Él paga el precio. Dios mediante, mañana vamos a hablar un poquito de la redención porque se encadena con este tema. Porque es que en cuanto a la redención, el que fuera a liberar a otro tenía que pagar el precio, el rescate. Y el Señor vino a pagar el rescate no solamente de uno solo, sino de toda la humanidad. Por eso la salvación es gratuita. Nosotros no tenemos que pagar nada. Por eso indulgencias, responsos, lo que la gente pague, eso no sirve, porque no hay precio que el hombre pueda dar. Seguimos, ya casi terminamos. Entonces, vamos a hablar un poquito del origen de la gracia. ¿Dónde se origina la gracia? La gracia depende de Dios, está en Dios, porque dice la Biblia que Él es Dios de toda gracia. Amén. Gloria al Señor. Aquí comienzo en el cuadrito de la derecha y sigo hacia la izquierda y luego vuelvo a la derecha. Entonces, Él es lleno de gracia, de misericordia, de bondad, de amor. Gloria al Señor. Por eso Él es el dador de la gracia. Nadie puede amar como Dios ama. Nadie puede perdonar como Él perdona. Nadie puede pasar por alto. Porque cuando habla la Biblia del arrepentimiento dice, Dios habiendo pasado por alto los pecados de aquella ignorancia, ahora manda en todo lugar que nos arrepintamos o que el hombre se arrepienta. El trono de Dios es trono de gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 4:16. Para alcanzar misericordia, para hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria al Señor. Y también la Biblia enseña que el Espíritu Santo es el Espíritu de gracia. Entonces, Dios es misericordioso. Por eso dice la Biblia, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados. No nos ha pagado conforme a nuestras obras. No nos ha cobrado lo que perdió el hombre. No, Él es bueno. Amén. ¿Por qué me llamas bueno?, le dijo Dios a un hombre. Si hay solo o alguien que es bueno, y en este caso es Dios. Gloria al Señor. Miremos estos versículos de la palabra de Dios, que están acuñando los pensamientos que están en la diapositiva anterior. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia. Y aquí está el texto que les citaba de Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Entonces, cuando alguien se acerca a Dios, encuentra perdón. Amén. Gloria al Señor. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En las costumbres antiguas,
cuando alguien iba donde el rey sin ser llamado, y iba por arriesgando su vida, o a que el rey tuviera misericordia. ¿Y cuál era la gracia? ¿Quién al que el rey le extendiera el cetro hallaba gracia? Pero al que el rey no le extendiera el cetro lo sentenciaba a muerte. Recuerden que ese era el temor de Esther para presentarse ante el rey Asuero. ¿Sí? Entonces por eso aquí dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. A este trono sí se puede acercar el hombre sin miedo, sin temor. Porque un ladrón allá cuando está en el Gólgota se dijo: Señor, tenga misericordia de mí, acuérdate de mí. Y el Señor dijo: ya, desde hoy mismo. Entonces ese es el trono de la gracia. Juan 1:17 también dice algo muy importante el texto bíblico: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. ¿Sabe qué hacía la ley? La ley acusaba, la ley condenaba y la ley mataba. Por eso los que quieren seguir bajo la ley, pobrecitos, ya no estamos bajo la ley. Por eso dice aquí que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la misericordia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Las características de la gracia. En primer lugar, es la provisión abundante del amor de Dios para con la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cierto? Entonces, la gracia se caracteriza por ser una provisión abundante. La gracia se demuestra en que Dios ponga su vida por sus enemigos, por un mundo pecador. ¿Qué otra característica tiene la gracia? Es la bondad de nuestro Dios. Es la bondad de Dios nuestro Salvador. Cuando usted lee a Tito el capítulo 3, de versículo 4 y 5, dice que nosotros éramos rebeldes, extraviados, aborrecibles, aborrecíamos, es decir, de todo lo malo. Pero cuando se manifestó, dice la Biblia, la gracia, el amor, la misericordia de Dios, dice, nos salvó, no por obras que nosotros hubiésemos hecho. Entonces la gracia está manifestada en la bondad que Dios tuvo hacia nosotros. ¿Qué otra característica tiene la gracia? Es el favor inmerecido hacia el pecador, ya lo habíamos dicho, por medio de la cual Dios le pasa por alto sus pecados. Este texto lo está citando hace un momento. Hechos 17:30. Habiendo pasado Dios por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora dice que nos arrepintamos, que tomemos la decisión de no pecar más. Y el día que el hombre toma la decisión de no pecar más, ese día encuentra el perdón, encuentra gracia, encuentra misericordia. Entonces tengamos en cuenta pues por lo menos esas tres características: provisión, bondad y favor inmerecido. Sí, en resumen, bondad, provisión y favor que no merecíamos. Entonces por eso Él pasó por alto. Lo que quiere decir la Biblia es que Él hizo cuenta que nosotros no le habíamos ofendido en nada, que no habíamos hecho nada malo. Concluyo aquí, gloria al Señor, diciendo entonces que la gracia es la misericordia, es la bondad, el amor de Dios hacia un mundo perdido, hacia nosotros. Que a Dios no le interesó nuestra condición. A Él no le interesó. Dice la Biblia que el que no hizo pecado, se hizo pecado por nosotros. Gloria al Señor.
Y el versículo de Romanos 8, 5, 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué manera lo mostró? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo creo, mis hermanos, que si entendiéramos solo este versículo de la Biblia, nos bastaría para poder entender cuál es la gracia de Dios, cuál es el favor de Dios, de qué manera nos amó Dios. Gloria a Dios. Que a Él no le interesó nuestra condición de pecadores, no le interesó nuestra condición pecaminosa. Por eso yo citaba hace un rato el versículo anterior, donde Romanos 5:7 dice que con todo pudiera ser que alguien se atreviera a morir por el bueno, pero por un malo nadie va a morir. Dice, pero Dios sí. Amén. Él sí muestra su amor para con nosotros. Que no le interesó que fuésemos pecadores. Él dio su propia vida por nosotros, derramó su sangre por nosotros, entregó su vida en el madero de la cruz por un pecador que ni siquiera le ama, que ni siquiera le importa, que ni siquiera le interesa. Cuando usted evangeliza, cuando usted predica, cuando le hablamos a la gente de Cristo, dice: no, a mí no me importa eso. Eso no me interesa. Pero mire cómo el Señor se demuestra interesado en salvar al hombre. Porque el día que un pecador venga a los pies de Cristo, ahí encuentra unos brazos abiertos. Ahí encuentra una bondad, una misericordia, una gracia que le dice: vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Yo te voy a perdonar. Amén. Te voy a pasar por alto porque eras digno de muerte, pero porque estás buscando el perdón y la misericordia y mi bondad. Tranquilo, ya yo pagué el precio. Yo fui a la cruz por ti, es lo que el Señor le dice al pecador. Y creo que eso fue lo que entendimos nosotros el día que entendimos este evangelio, que Él comprendió su vida. Entonces, mi hermano, en esta noche el consejo es: no despreciemos la gracia de Dios. No cambiemos gracia por condenación. No vuelva usted y yo, no volvamos a cambiar libertad por condenación, libertad por esclavitud. Porque eso es lo que hace a toda aquella persona que se devuelve de este camino. Está cambiando vida por muerte. Está cambiando salvación por condenación. Mi hermano, cuando tenemos gratuitamente todo a nuestro favor, todo para nosotros. ¿Será que alguien en esta noche pudiera darle gracias al Señor por esa gracia, por esa misericordia, por esa bondad? Y si alguien en esta noche ha entendido este tema de la gracia y de la misericordia de Dios, yo lo invito también a usted, mi amigo, para que usted le entregue su vida a Jesucristo. Y le diga: Señor, perdóneme porque ignoraba, porque no sabía, porque no entendía. Pero hoy comprendo que no hay amor más grande que el amor de Dios. Que no hay una bondad más infinita, que no hay una gracia más grande que la gracia del Señor para con nosotros. Por eso, mi hermano, nunca piense en devolverse, nunca piense en apartarse. Y si algún día ese pensamiento llega a su mente, repréndalo en el nombre de Jesús. Porque, mi hermano, no hay nada mejor que lo que Dios nos ha regalado, que lo que el Señor nos ha concedido.